Ven. Ma, cuando tenías mi edad, ¿vivías aquí? Ajá. ¿Y estabas feliz? Yo estudié en Centro de Diseño, Cine y Televisión y mi maestra de guión fue Gabriela Vidal. Entonces, al momento de graduarme, yo tenía una idea sobre hacer una historia, trabajar una historia que hablara sobre 3 temas que eran importantes para mí, que eran la familia, la nostalgia y el deseo, o el deseo prohibido. Y justamente yo empezando a trabajar en una productora, me topé con el guión de Gabriela Vidal, que se volvió mi amiga después de la escuela, que había trabajado en un taller con Paula Markovich y justamente hablaba de estos temas de una manera un poquito más literaria, porque justo ese era el objetivo del taller, y me identifiqué profundamente con los personajes y le pedí que si podíamos trabajar el guión y si me permitía hacer la historia mía, ¿no? Entonces a partir de ese momento empezamos a trabajar en un proceso de adaptación y de alguna manera me empecé a apropiar de esos personajes a los que les empecé a tomar mucho cariño y se le dio una vuelta a la historia de tal manera que pues, significó un proceso personal no nada más para Gabriela, sino también para mí. El guión original tenía el tercer acto era bastante diferente. Digamos, en la película como quedó, hay un personaje que sale, ¿no? Que sale de la ciudad y llega a un lugar, pero en la historia original ese personaje más bien no salía tanto, sino que había un personaje que llegaba, había una subtrama importante que se fue quitando en el guión y que se terminó de ir completamente en el corte final de la película. El final era bastante distinto, entonces creo que al final la esencia es súper similar, pero sí hay elementos significativos que cambian, además obviamente del estilo y el punto de vista que de alguna manera se transformó un poquito. Uno de los primeros temas que hablamos Gabriela y yo fue cómo abordar el tema principal, ¿no? de la película, y fue súper interesante porque desde el principio el objetivo era hacer una película que no juzgara a los personajes, ¿no? O sea, hay una tradición de películas y de literatura, en general de cultura occidental, que en general castiga a los personajes que tienen este tipo de historias, ¿no? Los lleva a la locura, al destierro, a la muerte, y más bien nosotros queríamos darle una oportunidad a estos personajes y a los espectadores de que no juzgaran, ¿no? Entonces desde el mismo guión y después por todo el proceso de la dirección de actores, la puesta en escena, la musicalización, todo, el objetivo principal era no juzguemos a los personajes, sino más bien sintamos con ellos lo que están sintiendo y por qué lo están sintiendo y démosle chance a ver si esto en una de esas no está tan mal como podría dictar el tabú o como podría dictar la tradición, ¿no? Cultural. Y fue súper interesante y a nosotros nos ayudó mucho verlo de esa manera. Es que justamente creo que primero hay dos circunstancias. La primera es que dijimos que no íbamos a justificar el incesto desde el punto de vista narrativo, o sea, no íbamos a darle razones al espectador por las cuales sucedió, porque de alguna manera eso iba en línea con el juicio, ¿no? Como de alguna manera, como es algo que consideramos malo, necesitamos una justificación para poder entenderlo y absorberlo. Entonces, al quitar esa justificación a nivel narrativo, genera dudas en el espectador, o por lo menos esa es la intención, y nos parecía que era más interesante. Y segundo, tienes toda la razón, o sea, la relación de estos personajes va más allá de su relación filial, de su relación familiar, sino que son personajes que en algún momento tuvieron una conexión profunda, que lo que sea que hayan vivido los marcó y que no necesariamente tiene que ver con ese tipo de relaciones nada más, ¿no? Todos hemos vivido relaciones intensas, complicadas, que de alguna manera en ese momento funcionan, pero después la vida nos da, como nos pasa a la cuenta y nos damos cuenta que no funcionan y que nos van a afectar. Pero creo que todos nos hemos podido identificar con uno de esos amores, que Gabriela los llama estos amores como Drácula, ¿no? Que te chupan la sangre, que te chupan la energía y la vida, pero que no los puedes dejar ir. Entonces creo que esa como tormenta de sentimientos me parecía como súper linda abordarla desde la relación per se, ¿no? Desde los sentimientos, más allá del posible juicio que nosotros como espectadores podemos llegar a tener o que ellos como personajes puedan expresar durante la película. Es que hay una línea bien delgada, ¿no? O sea, una cosa es, se podía llegar como a la sordidez por un lado, que es como un tratamiento bien común, y por otro lado se podía hacer demasiado pop una cosa que se romantice, y la verdad es que en ese balance hubo muchísimo riesgo en el sentido de que
sí creo que podíamos habernos equivocado, porque era fácil, no era fácil caer tanto en una cosa como en la dramatización extrema, ya llegar a un melodrama demasiado, y por otro lado también llevarlo a la apología, ¿no? Y como que mantener esta mirada neutral fue para mí el reto a nivel dirección de esta película. No sé si se haya logrado, pero por lo menos por ahí iba la cosa. Y sí, de alguna manera nosotros decíamos, queríamos hacer una contraposición entre lo que para un espectador o para una persona puede ser el tema y el tratamiento visual. Que hubiera un choque y en ese choque hubiera un diálogo. Y en ese diálogo se produjera una sensación de por qué no me parece tan grave esto que estoy viendo de pronto. Y en esa pregunta me parece que está lo rico de la película, ¿no? Al final, no nada más a nivel cinematográfico, sino a nivel humano. ¿Por qué debería estar mal una relación como esta y por qué debería estar mal aceptarnos como somos y las cosas que sentimos? La idea de no generar respuestas, sino de construir preguntas, me parecía muy interesante porque al final creo que es una película que tiene que ver con el alma humana y con los sentimientos que de pronto llegamos a tener, los seres humanos. Y creo que hay muchas cosas que no tienen respuesta y que yo por lo menos no las pretendo responder, pero sí me parece súper interesante pensar en que estas preguntas nos hacen como crecer a nivel, ni siquiera voy a decir social, pero a nivel personal creo que es bien interesante ponerse en los zapatos de los personajes y decir, a ver, ¿por qué estoy juzgando eso y por qué a veces nos juzgamos a nosotros con nuestras propias relaciones o con las cosas que hacemos? Y creo que hay mucha gente que en sus relaciones personales o con su sexualidad, con sus preferencias, no sé, o sea, de pronto nos juzgamos porque la sociedad lo hace y al final, de nuevo, ¿por qué tendríamos que estar mal y por qué tendría que estar mal eso que sentimos? Y en el caso de Ana, ¿por qué tendría que estar mal ese deseo que tiene? Y creo que la película va sobre eso, sobre aceptarlo y sobre encontrar una redención ante esa cosa que uno siente. Creo que la primera lectura de la película es a través del juicio. Es inevitable hacerlo porque tenemos una cultura que nos lleva a eso. Pero una vez que lo pasas y que dices, a ver, intentemos no juzgarlo, creo que tanto Laura como David, que son los dos protagonistas, tuvieron esa discusión consigo mismos, conmigo y después con el resto del equipo de, a ver, ¿por qué no deberíamos juzgarlo? ¿Cuál es el punto de vista como equipo que tenemos? Y creo que ambos entendieron de inmediato que había cosas de la historia que se relacionaban con sus vidas, que no tenía que ver específicamente con una cosa autobiográfica, o tal vez sí, pero que era más una cosa con respecto a lo que sentían, ¿no? Lo que sentían y la carga que estos personajes tenían. Y en ese sentido, los dos son personas extremadamente generosas. Y Laura y David nos prestaron un poco de esas vivencias y un poco de esa carga y se las dieron a los personajes de una manera bellísima, ¿no? Y Laura viviendo el deseo de Ana y David viviendo el deseo de Juan, ambos lograron, creo que perfectamente entender la profundidad que tenía esto sin necesidad de juzgarlo. Y al final, de verdad, que es algo que ojalá que el espectador viva, creo que ellos como actores y nosotros como equipo de verdad terminamos pensando en que no había que ser tan duros con nuestros juicios. Y por lo menos en mi carrera creo que eso va a ser un parteaguas, ¿no? O sea, abordar a los personajes desde una manera que no haya ni buenos ni malos y que más bien sea una situación de matices. Y fue muy lindo trabajar con ellos y con los demás actores. La recepción de la película y la identificación que pueden tener los espectadores varía no nada más a nivel regional o mundial, sino también a nivel generacional. Por ejemplo, hay personas que vivieron vidas rurales, digamos, no nada más en México, sino en otras partes del mundo, que cuando veían la película, personas mayores de 60 años, se acercaban y nos decían justo eso yo antes era mucho más común y eso antes pasaba mucho más y no sé por qué ahora ya no se menciona tanto en los medios, que sí hay una cosa como de los medios masivos y de cómo Hollywood lo retrata, pero había una cosa en las personas mayores de ciertas áreas, por ejemplo en Cuba, en ciertas partes de los estados de México, en partes rurales de España, donde la gente se identificaba mucho a partir de cierta edad. Y después hay como una brecha generacional y la gente menor de 25 años es mucho más difícil que se relacionen, de nuevo porque hay como un juicio inducido como por los medios. Entonces, sí es bien interesante pensar que nuestra generación
a lo mejor no es tan, o sea, no es tan liberal como pensamos, o no estamos tan abiertos a ciertas ideas, y que la generación de los que ahora son viejos, que vivieron los 60s y los 70s, sobre todo en áreas no, pues no urbanizadas, o que no tenían como una carga sociopolítica tan particular, tenían mucha más apertura hacia estos temas, ¿no? Y justo también eso es bien interesante, o sea, ¿qué es una familia? Y al final también la película cuestiona eso, ¿no? O sea, la noción que construimos como sociedad de la familia. Y por qué no podría haber tipos de familia diferentes, siempre y cuando, y esto es bien importante, haya una cosa de aceptación y de que sea una relación entre iguales, que también es una cosa que la película plantea, que no hay una cosa de coerción, sino hay una cosa en igualdad de condiciones. Y mientras sean dos adultos que deciden hacer eso, ¿por qué no podrá haber tipos de familia diferentes? Y sin decir más, el final de la película se abre hacia esa posibilidad, que es bien interesante, ¿no? Por ahí escuchaba que la película que pasaba después de que acababa esta película era mucho más interesante que iba a pasar con estos personajes y si todos iban a estar juntos en la misma casa. Y me parece súper linda esa posibilidad. ¿Por qué no, no? O sea, ha pasado antes en otros momentos de la humanidad. El deseo, la memoria, la nostalgia, y el deseo de Juan, sí de Ana, y también un deseo de regresar a algo que ya perdiste y que te quitó crecer. Y de alguna manera, en ese sentido, yo me relaciono con la película por eso, ¿no? O sea, creo que soy una persona que inevitablemente siente que perdió algo cuando creció, que creo que puede ser algo con lo que la gente se relacione, y es algo que también sienten los personajes, ¿no? Que creo que se ve reflejado de alguna manera en la visión infantil del niño en la película, que es la única persona que no juzga nunca y que no le parece nada raro de lo que está pasando. Me parece que es interesante. Sí, el personaje de Mateo, que está interpretado por Ian García Monterrubio, que es un actor súper completo para su corta edad, porque filmamos la película cuando tenía 6 años, nos ayudó mucho a eso, ¿no? A hacer no nada más un eco de la infancia, sino hacer también como un sentido de contraposición con respecto a lo que están sintiendo, porque para él está súper cool tener ahí a este personaje nuevo en su vida, y se divierte, y de nuevo, porque al final los niños no juzgan las situaciones y las ven de una manera como mucho más sencilla, y el problema está resuelto en la cabeza del niño, ¿no? O sea, bueno, pero ¿por qué no vivimos todos juntos, no? Es bien fácil para él decirlo, y ¿por qué no debería ser fácil? Tal vez sí es así de fácil, si al final todos es lo que quieren. Hola, soy Emilio Santoyo, soy director de la película El deseo de Ana, que estrena en Cineteca Nacional el 30 de diciembre. No se la pierdan y recomiéndenla. Muchas gracias.